Cordial saludo. El día de hoy veremos la configuración del complemento Consultas ELISA en lo que se refiere al diseño de las consultas, es decir, a cómo se van a visualizar los informes y esa pestaña que se encuentra en la opción de configuraciones. Para esto, entonces, primero que todo debemos tener instalado el complemento de Consultas ELISA. Aquí nos dirigimos a la parte superior derecha del Excel y encontraremos Consultas ELISA, posteriormente configuraciones. Aquí nos vamos a dirigir a la opción que dice diseño de consultas para poder visualizar básicamente las diferentes opciones de crear una consulta. Aquí entonces veremos distintas cuestiones. Primero nos dicen básicamente aquí las diferentes opciones que cómo deseamos ver los datos en el libro. Si deseamos crear una consulta mediante una tabla dinámica, una tabla objeto o una tabla tradicional. Evidentemente, cada una de estas tablas tiene atributos diferentes que la hacen o que presentan ventajas con respecto a las otras, dependiendo del tipo de información que queremos extraer o el tipo de elemento o informe que queramos crear. Entonces, para esto vamos a seleccionar alguno de estos elementos: tabla dinámica, tabla objeto y tabla tradicional. Entonces, por defecto, cuando estemos haciendo la consulta o el informe, nos va a tomar los datos que tengamos establecido aquí en esta parte. También para esto, entonces, me indica aquí la configuración que donde deseo situar los datos. Es decir, si los quiero situar siempre en la celda activa o en una hoja nueva. Es decir, en el momento en el cual creo la consulta, creo el informe, donde quiero que se plasme esa información o quede esa información. Porque si evidentemente estoy actualizando los datos, pues tendrá que ser en la misma ubicación donde quedaron anteriormente alojados. Entonces vamos a ver estas dos primeras opciones que se refiere a seleccione cómo desea ver los datos en el libro y dónde desea situar los datos. Por ahora o por defecto va a quedar en tabla dinámica y en la celda activa. Según como yo lo configure en esta parte, en esta pantalla o en este formulario, es así como va a aparecer en el momento en el cual yo voy a crear la consulta. Entonces cerremos por un momento y aquí guardo las configuraciones. Entonces voy a generar un plan de cuentas bajo NIF del módulo administrativo de la empresa ELISA NIF 1, curso ELISA NIF 1, de la categoría contabilidad y el informe plan de cuentas. Entonces no voy a agregar ninguna condición, voy a ver cómo está la importación de los datos y estas dos secciones que fueron las que acabamos de revisar en la configuración. Es decir, por defecto me va a traer la información en la celda activa, que fue la opción que dejé configurada previamente, y por defecto me va a traer esa información que consulte en la base de datos del software ELISA, la va a traer a una tabla dinámica. Cuando doy clic en el botón de generar, evidentemente entonces me trajo la información en la celda activa, que era la celda A1, y me trajo esta información en una tabla dinámica, a la cual pues podré agregar o quitar datos de acuerdo a las bondades que tiene esta tabla dinámica. Ahora bien, si dejamos predeterminada la consulta para que traiga la información en una tabla tradicional, se vería de la siguiente manera. Entonces yo puedo generar la consulta y esta consulta va a generarla como una especie de base de datos. Digamos que un rango plano así, por decirlo, que no se puede manipular como lo deja una tabla dinámica. Es decir, los datos van a quedar incrustados aquí dentro de la hoja de cálculo y le podré hacer modificaciones, pero esas modificaciones no se extenderán de acuerdo al rango que nosotros estemos manejando, que es una de las desventajas que tiene la tabla tradicional. Ahora bien, vamos a generar la consulta de una última forma, que sería mediante una tabla objeto. Entonces aquí incluyo la tabla objeto, le doy clic en el botón de generar y aparentemente me generó algo similar a la tabla tradicional. Sin embargo, esta tabla pues tiene unos atributos diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es de las mayores ventajas? Que por ejemplo aquí yo le puedo incrustar o insertar fórmulas que son propias del Excel. Por decirlo, yo quiero que por ejemplo, decirle que si este dato de la cuenta, o sea el primer dígito de esa cuenta, es menor o igual a 3, entonces le coloque que es una cuenta del estado de situación financiera.
De lo contrario, quiero que coloque que es una cuenta del estado de resultado integral. Entonces, en este caso, de acuerdo a las bondades que tiene como tal el Excel, aquí pues me falta cerrar esta parte de que se refiere o quitar este por. Entonces me está diciendo que esto es de la cuenta del estado de resultado integral. Sin embargo, hay un pequeño error debido a que esto está en texto y lo tengo que pasar a número. Entonces, por ejemplo, si quiero ver todas las cuentas que sean del estado de situación financiera, pues evidentemente aquí las tengo y he incrustado o he insertado una función o una fórmula del Excel para poder obtener un dato diferente. La ventaja de esta tabla objeto es que evidentemente me va a permitir incrustar muchos otros campos o otras columnas que pueden ser fórmulas personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada usuario o de acuerdo a las necesidades del informe, cosa que no se puede realizar directamente en una tabla dinámica o en una tabla tradicional. ¿Por qué? Porque en la tabla dinámica no nos permite tomar los campos de la tabla y empezarlos a formular. Algunos elementos sí se pueden formular, pero deben ser numéricos. Pero, por ejemplo, elementos de tipo texto, por ejemplo, el nombre de la cuenta, si los quisiera pasar a nombre propio, mayúscula, minúscula, pues no me lo va a permitir. Mientras que con la tabla tradicional puedo incrustarle cualquier tipo de función o fórmula del Excel. Y esa fórmula o función del Excel se va a contraer o expandir de acuerdo a las dimensiones de la tabla. Por ejemplo, si esta tabla tuviese más filas o menos filas, siempre va a permanecer como tal esta función incrustada dentro de esta consulta. Es una de las ventajas que tiene las tablas objeto con respecto a una tabla dinámica y a una tabla tradicional. Mientras que una tabla tradicional, si quisiera hacer la misma función, me tocaría, por ejemplo, estar manipulando el rango para que, de acuerdo a las dimensiones de la tabla, expanda o contraiga como tal la función, la fórmula. Entonces, estos son, digamos que los diferentes atributos que tienen cada una de las tablas, de una tabla dinámica, una tabla objeto y una tabla tradicional. En muchos casos, una tabla tradicional pues también nos va a servir cuando, por ejemplo, tengamos otro software, otro reporteador y del cual querramos extraer la información, porque pues esto sencillamente es un rango y esta tabla se le podría estar pasando como tal a ese otro reporteador. Entonces, hacia grandes rasgos, estas son las características que puede tener una tabla dinámica, una tabla tradicional y una tabla objeto. Ahora bien, habíamos dicho que en el momento en el cual realizamos la consulta, pues se traen por defecto las configuraciones que se habían establecido inicialmente, las cuales inicialmente obedecían a una tabla dinámica, a una tabla tradicional y a una tabla objeto. Y por defecto me va a incrustar la información o va a colocar la información en la celda A1, que se refiere a la celda activa. Pero si estuviera incorporada o seleccionada en una hoja nueva, pues entonces la información me la va a traer de la siguiente manera. Por ejemplo, si genero la consulta, me la tendría que traer de esta forma en una tabla dinámica, donde va a aparecer el nombre de la empresa, el NIT, el módulo de donde está extrayendo la información, el tipo de informe y en qué momento fue generado, en qué momento fue generada la información. Y así sucesivamente si incrusto cualquier otro tipo de tabla, por ejemplo en una hoja nueva y en una tabla tradicional. Entonces me incluiría la tabla de la siguiente manera. Y si lo hiciera con una tabla objeto, que sería el último escenario por revisar en una hoja nueva y en una tabla tradicional, perdón, entonces voy a generar la información y se genera de la siguiente manera. Entonces en tabla dinámica, en tabla tradicional y en una tabla objeto. Sin embargo, como estamos mirando los demás elementos de la consulta, entonces ¿esto qué significa? Que por ejemplo en el diseño de la consulta ya revisamos estas dos secciones que se refiere a seleccione cómo desea ver los datos en los libros y dónde desea situar los datos. Ahora bien, me dice cuáles son las opciones de la tabla dinámica. Entonces, ¿qué estilo de tabla dinámica yo quiero? Entonces yo quiero que, por ejemplo, siempre me traiga la información en color azul, por ejemplo. Y el diseño del informe, siempre quiero que me lo traiga en formato compacto. Estas son las opciones de la tabla dinámica y estas son las opciones de la tabla tradicional y de las tablas objetos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir que me traiga la información en un formato compacto
y quiero que me active para filas y columnas los totales generales. Entonces, por ejemplo, aquí cierro como tal esta información y ahora voy a generar una tabla dinámica con estos datos. Entonces, ¿cómo me ha traído los datos? Yo aquí, por ejemplo, ingreso cuenta, nombre cuenta, naturaleza, nivel, etc. Entonces, si lo podemos apreciar en esta parte, podemos ver que voy a contar el nivel, solo como para que me agregue un campo de tipo numérico. Y aquí, por ejemplo, ya puedo ver esta tabla dinámica en un formato compacto, que por defecto me lo trae así el complemento, porque pues esa fue la opción que configuré. Pero también puedo decirle aquí que por ejemplo traiga en formato de esquemas, o sea que me plasme la información de la tabla dinámica en un formato de esquemas. Y aquí lo que voy a hacer es cerrar. Entonces cierro y vuelvo a generar o a actualizar la consulta. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Aquí no hizo ningún cambio. ¿Debido a qué? A que la configuración no me está modificando, en este caso, la actualización de la tabla dinámica, sino en el momento en el cual la creo. Por ejemplo, si quisiera generar la misma información, entonces genero los datos, pero aquí en este caso selecciono cuenta, nombre, cuenta y naturaleza, y aquí ya me lo está trayendo en otra forma. Entonces la configuración me la está tomando pues adecuadamente como lo hice aquí la configuración. Pero ¿qué sucede? Que por ejemplo hay una opción que dice que aplicar los formatos al actualizar las consultas. Es decir, que para mis tablas nuevas o las tablas que creo, los informes nuevos, siempre va a tomar esta configuración que le estaré dando aquí. Sin embargo, para mis informes anteriores que he diseñado previamente, pues va a tomar la configuración que establecí al inicio en el momento en el cual generé el informe. Pero si quiero que también a ese tipo de elementos, es decir, a mis objetos antiguos, aplique la misma configuración actual, pues sencillamente doy check en este campo que dice aplicar formatos al actualizar las consultas. Entonces en este caso voy a cerrar, cierro por un momento, guardo la configuración y procedo a actualizar, por ejemplo, esta tabla. Entonces, en este caso, pues la tabla que se está creando está permaneciendo, digamos, de la misma forma, pero, por ejemplo, dependiendo del formato que le voy a dar, que sea un formato tabular para que se vea como tal la diferencia. Entonces voy a querer un formato tabular y guardo la información y procedo a dar clic en tabla activa. Entonces, por ejemplo, aquí ya se puede visualizar de una mejor forma que evidentemente cambió como tal el esquema o la forma como tenía creado la consulta. Entonces está tomando por defecto o está tomando en esta parte la configuración que acabé de establecer debido pues a las propiedades como tal que tiene la tabla. Y pues sí se alcanza a visualizar la diferencia entre un formato compacto y la diferencia en un formato tabular, que sería, digamos, atributos de la tabla dinámica. De igual forma, por ejemplo, aquí puedo configurar la tabla dinámica o el diseño del informe para que ya no se vea azul, sino que se vea, por ejemplo, en color verde o en cualquier otro color. Entonces aquí nuevamente guardo la información, actualizo los datos y aquí pues ya va cambiando como tal el diseño o el aspecto de esa tabla dinámica que anteriormente creé. Ahora lo mismo iría a hacer con una tabla, por decirlo, una tabla tradicional que me traiga la información, me está trayendo la información aquí en este diseño de color gris. Entonces, pues evidentemente estas son las características que me va a traer para la tabla dinámica y estas son las características que va a traer para la tabla objeto y la tabla tradicional. Aquí vemos que está trayendo el estilo de tabla en color gris. Voy a cambiarlo a un estilo de tabla de color azul. Voy a decir que la alineación sea a la izquierda y que tenga un relleno sólido. Aquí tiene un relleno degradado porque es, por decirlo, más claro en el centro y más oscuro en los lados. Y sencillamente procedo a
guardar la información y procedo a dar clic en el botón de actualizar. Entonces aquí pues veo que me cambió como tal el aspecto de la tabla, que sería digamos lo que en este caso quiero. Por ejemplo, otra cuestión es que por ejemplo aquí yo puedo decir que las tablas tengan como tal esta dimensión con respecto a sus columnas. Pero entonces si yo por ejemplo doy tabla activa, actualizar la información de la tabla activa, entonces automáticamente me expande, me autoajusta las columnas. Para que esto no suceda, que es como tal el diseño de las consultas, entonces en este caso lo que puedo realizar es quitarle esta opción que dice autoajustar columnas. Cierro la información nuevamente y procedo a dar clic en el botón de tabla activa. Evidentemente aquí, para que se note la diferencia, contraigo como tal las columnas y aquí me las deja en la misma, digamos, con la misma dimensión o con, en este caso, la columna tiene el mismo ancho que tenía anteriormente, antes de actualizar la tabla. Entonces, ya hemos visto cómo es el diseño de las consultas con respecto a las tablas dinámicas, a las tablas tradicionales y demás, y tablas objeto. Aquí también hay otra cuestión que dice que, por ejemplo, si quiero habilitar o no la pestaña de las funciones ELISA, es decir, estas funciones que aparecen aquí en la parte superior, actualizar los vínculos al abrir archivos, habilitar otros orígenes y habilitar el modelo de datos. Todo esto se refiere a qué? A básicamente a si quiero que me aparezca esta opción de modelo de datos, de otros orígenes y las funciones ELISA. Aquí yo los podría también quitar. Entonces voy a quitar estas opciones, habilitar los otros orígenes y habilitar el modelo de datos. Voy a quitar por un momento actualizar vínculos al abrir archivos. Aquí cierro, guardo la configuración y, por ejemplo, aquí entonces, ¿qué me ha quitado? Solo me ha dejado tablas del sistema y consultas. Y si expando la parte que se refiere a los botones de comando de las funciones, ya no me aparece consultas ELISA, ni me aparece el modelo de datos, ni otros orígenes. Significa que esas opciones me sirven para mostrar u ocultar esa configuración o esos botones de comando de las funciones ELISA, de los otros orígenes y de modelo de datos. Podría volver a incluirlas. Entonces, de acá nos queda faltando ver esta opción que dice actualizar vínculos al abrir archivos. ¿Esto qué significa? Entonces, por ejemplo, voy a abrir una plantilla. Esta plantilla de estado de resultados por centro de costo. Abro la plantilla, le digo aquí no actualizar, voy a ese libro o a esa plantilla, voy a cerrar por un momento estos otros archivos que ya previamente hemos revisado, y aquí tengo la plantilla y tengo un estado de resultados. Este estado de resultados contiene unas fórmulas que fueron diseñadas con un complemento, con el complemento que estaba en esta ubicación. Puede ser que mi complemento esté en otra ubicación, que por ejemplo sea C, user, el usuario activo y por ejemplo mi nombre. Entonces, en este caso, ¿qué necesito realizar? Pues lo único que necesito realizar es que esta función no me la está reconociendo este complemento porque está ligada a esta otra ubicación. Por lo tanto, entonces necesito actualizar el vínculo al que se refiere el complemento. Para eso voy a funciones y actualizar vínculos. Entonces aquí ya automáticamente me actualizó los vínculos y me está trayendo los valores. Evidentemente no me está trayendo ese error de nombre. Pero si yo no quiero realizar este proceso cada vez que abra un archivo que contenga esa información o esos datos, entonces aquí voy a cerrar por un momento. Voy a ir a configuraciones, diseño de consultas y voy a decir que siempre se me actualicen los vínculos al abrir archivos. Entonces, en este caso, guardo la configuración, voy a seleccionar una plantilla, que sería estado de resultados base NIP, abro y en este caso procedo a revisar el libro. Y, por ejemplo, el estado de resultados ya está tomando automáticamente la información del complemento activo, que sería la función de sumar si grupos.
Si no le hubiera marcado esa acción, me seguiría apareciendo el error de nombres y me hubiera correspondido realizar dar clic en consulta lisa, funciones y actualizar vínculos para que me actualizara la información. Entonces, para no hacer eso, pues sencillamente hago la respectiva configuración y guardo los cambios. Ahora bien, aquí hay otro diseño de consultas y hay otros formatos. Entonces, otros formatos, como vimos anteriormente, aplicar formatos al actualizar las consultas significa que va siempre a aplicar los formatos que estén aquí en esta configuración y no va a conservar los formatos que se le hayan dado previamente, con los cuales fue elaborada inicialmente la consulta. Si no quiero que los modifique, porque puedo yo expandir o contraer o botones de comando de las tablas dinámicas, entonces sencillamente quito esta opción. Y me dice también que aplicar formatos a los formularios. Por ejemplo, digamos que yo tengo las opciones de las tablas tradicionales y tablas objetos en color negro. Cierro la información y, por ejemplo, aquí puedo visualizar que cuando abro una consulta, todo esto se me va a mostrar en color negro, porque pues sencillamente así está el formato. Si lo cambio, por ejemplo, aquí a cualquier otro color, por ejemplo rojo, pues significa que va a tomar los formularios del complemento, van a tomar esa configuración que esté, ese color que esté marcado. Si no quiero que aparezca, sino que aparezca básicamente la configuración predeterminada, pues sencillamente aquí quito esta opción que dice aplicar formatos a los formularios y así, entonces en este caso, cuando vaya a hacer la consulta o vaya a ver los formularios, pues se me va a mostrar el formato predeterminado que es en este color azul. Es más que todo como para la presentación o la visualización de los formularios. Aquí entonces en el diseño de la consulta, ya vimos esta parte, y dice las opciones de inicio. ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, aquí aparece mostrar pantalla de inicio y abrir conexiones al iniciar Excel. Entonces, por ejemplo, por ahora marquémosla y procedamos a cerrar. Voy a cerrar un momento el Excel para abrirlo nuevamente y que podamos observar cuáles son los cambios. Entonces, aquí voy a abrir mi Excel. Cuando abro Excel, entonces se me muestra la pantalla Excel normal y también se me muestra la pantalla de inicio del complemento de consultas ELISA diciendo la versión y la fecha de liberación en la cual quedó básicamente el complemento. Estas dos opciones, entonces, ¿qué van a hacer? Sencillamente lo que van a hacer es que en el momento en el cual abro Excel, si está marcado, pues se me va a mostrar la pantalla de inicio de Excel. Y segundo, va a permitir que se abran las conexiones activas al momento de generar una consulta, lo cual implicaría que sea un poquito más ágil al momento en el cual deseo generar la consulta. Pero sí, evidentemente esto hará que abrir Excel sea un poco menos ágil. Entonces, si yo quiero que al iniciar Excel pues sea lo más rápido posible, quito estas dos opciones sencillamente, le doy guardar y cuando abro nuevamente el Excel, no voy a guardar esta información, y cuando abro nuevamente el Excel, entonces va a cargar la pantalla normal del Excel diciendo que se está abriendo el complemento, la configuración, y ya no se va a mostrar la pantalla de inicio del complemento, lo cual va a implicar que esto sea un poco más ágil. Entonces, básicamente lo que revisamos el día de hoy fue las configuraciones, unas configuraciones opcionales que se refieren al diseño de las consultas, es decir, cómo se van a visualizar esas consultas, y unas cuestiones con respecto al formato de los formularios o el funcionamiento del complemento en el cual se abre como tal el mismo. Entonces, espero que les haya servido y muchas gracias.